días tengan todos los apreciados participantes en esta cátedra denominada Planificación, en esta cátedra denominada Ciencias Políticas, mención Gobernabilidad, y la asignatura que voy a llevar a compartir con ustedes se llama Política Exterior. Mi nombre es Omar Martínez, soy profesor de esta digna institución de estudios, Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Soy abogado litigante, abogado que ejerce la parte académica. Tengo especializaciones en Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal General, tanto en la Universidad Libre de Colombia como en la Universidad de España. Tengo maestrías, tengo doctorados, tanto en la Universidad de Glendale de Estados Unidos, Salamanca de España, y actualmente cursando el doctorado de Humanidades, Mención Educación. Para mí es un placer pues, poder discernir en esta materia de política exterior y poder compartir una charla amena con ustedes, los participantes. Tengo una lista de 8 personas que me han pasado aquí las autoridades académicas para poder discernir con ustedes. En la plataforma está el formato de planificación y evaluación en torno a cómo se va a llevar a efecto esta cátedra, y la cual está establecida para ser compartida con ustedes en 4 módulos, cada uno con una evaluación del 25%, y allí tengo cómo se va a hacer la evaluación, cómo hacen los trabajos monográficos. Por lo tanto, deben estar constantemente en la página para tener al tanto de lo que están estudiando y cumplir con sus obligaciones académicas. Dicho esto, y en virtud que esperé unos minutos, que estaba pautado conectarnos a partir de las 11 de la mañana, esperé unos minutos a ver si alguien hacía la respectiva conexión, y en virtud que no hay absolutamente nadie está conectado, pues entonces voy a pasar a dar el temario, y entonces pues se lo verá a través después de la plataforma. De manera alegórica, pues le daré un saludo, como decía Ursula Pietri, a mis amigos invisibles, porque otros no sé quiénes, no hay nadie conectado, pero vamos a dar inicio. La política exterior que regulan los estados o los países es a través de con otros países. Está enmarcada dentro de lo que llamamos el contexto del derecho internacional. Y el derecho internacional se divide en 2: derecho internacional público y derecho internacional privado. El derecho internacional público es el que lleva la rienda del Estado, y el derecho internacional privado es el que tiene que ver las personas jurídicas o las personas naturales, siempre y cuando pues también vayan de la mano con la política que lleva adelante el Estado con otros países a través de los convenios y tratados internacionales, y que se denomina esa cátedra como Tratados y Negocios Internacionales, que fuera parte también de la carrera de doctorado. De igual manera, todo esto está regulado por las normas constitucionales. El derecho constitucional se divide también en 2 partes. Tenemos la constitucionalidad interna y la constitucionalidad externa. La interna, pues, es la Carta Magna que lleva cada país y que sirve para establecer las normas de convivencia en la columna vertebral de las leyes y de las obligaciones y garantías que debe tener todo ciudadano nacido en ese estado o que forme parte de esa población del estado, siempre y cuando velando por la soberanía, los derechos humanos y la paz y la tranquilidad y la armonía interna y la seguridad interna dentro del territorio nacional. Y la Constitución externa es la que regula los tratados internacionales y los convenios internacionales, y por lo tanto, por lo cual también se rige la política exterior. La política exterior, como decía inicialmente, la representación que tiene el Estado en diferentes países con los cuales tiene relaciones internacionales. No puede existir una relación internacional con un país que no tenga efectivas relaciones. Esta política exterior, aparte que es llevada por el Ejecutivo Nacional, en este caso por el ciudadano presidente de la República de cada país o de cada estado, o por la monarquía de cada país o de cada estado, también tiene un representante diplomático que se llama el ministro de Relaciones Exteriores.
es el que conjuntamente con el presidente y con las comisiones del Senado o de la Asamblea, que tiene que ver con las relaciones internacionales y exteriores, pues cuadran, estudian, analizan y profundizan para llevar y suscribir determinados acuerdos que puedan permitirse a través de los convenios internacionales y que estén establecidos enmarcados dentro de las normas constitucionales de cada país y a la vez surten como los convenios de política exterior. La política exterior, ya lo dije inicialmente, es un conjunto de compromisos y de estudios que hace el Estado. Por eso vamos a definir que la política exterior se puede definir como un conjunto de decisiones, es un conjunto de decisiones y acciones que conforman la política pública de un gobierno para proteger el bienestar de sus ciudadanos y representando sus intereses nacionales ante otros países sujetos de derecho internacional. Implica una serie de principios que definan la línea que debe seguir un Estado frente a las demás naciones para satisfacer sus necesidades. Dicho esto, pues, cuando hablamos que definan los intereses de cada Estado, pues que la política exterior es buscar el acercamiento a través con otros países, buscando buena prosperidad o algunos beneficios, sin lesionar los beneficios del otro, por supuesto, y respetando los principios constitucionales de cada país, se suscriben estos tratados y eso lo lleva a cabo en la representación legal que tiene el país, que en este caso recae sobre el ministro de Relaciones Exteriores, y que a su vez tienen algunas oficinas en diferentes países con los cuales tienen tratados internacionales y tienen relaciones internacionales, que son lo que denominamos las embajadas y los consulados, que siempre están en las provincias, pero son los territorios nacionales de este país o del país que está suscribiendo ante otro país. Pero que el simple hecho de estar allí representado por un consulado o una embajada, eso se denomina el territorio del país al cual está izada la bandera que representa la soberanía y la integridad de ese país dentro de esos metros cuadrados donde pueda estar acantonada esa sede. Como norma general, la política exterior actualmente pasa por una cantidad de diferencias y en un primer momento se evalúa el contexto internacional y las condiciones internas del país para luego establecer los objetivos que permitan satisfacer ciertas necesidades. En un segundo momento, se precisan las políticas dirigidas hacia el exterior y los pasos que deben dar el Estado para implementar el alcance y el logro de sus respectivas metas. No se puede analizar y llevar a cabo relaciones de política exterior si no cumplimos lo que establece las normas constitucionales dentro de nuestro propio territorio para poder salir afuera. Los tratados territoriales datan desde hace muchísimos años. El tratado territorial más antiguo que se conoce en la historia es el firmado por Mesopotamia y Umán, que fue hecho por ahí en 3700 años antes de Cristo y que era el simple hecho de respetarse su territorialidad. O sea, hoy día llevado a la era actual, pleno siglo XXI, es nada más y nada menos que el respeto a la soberanía de cada país. Entonces, desde allí nace una cantidad de tratados binacionales o con demasiados países y se ha ido constituyendo una cantidad de organizaciones internacionales, la ONU, la OEA, la OTAN, una cantidad de Naciones Unidas, de repúblicas, naciones europeas, la Unión de África, la Unión de Países Asiáticos y todas esas mancomunidades que se han constituido, organizaciones, no es nomás sino ver los principios de cada continente y poder a través de los mismos implementar algunos tratados de política exterior con otros estados donde prevalecen el intercambio de elementos, de artículos de la salud, medicamentos, armamento, alimentos, ciencia y tecnología, y una cantidad de gamas que puedan permitirse dentro de estos tratados, pero siempre respetando los derechos constitucionales y los derechos humanos que prevalecen en el mundo entero. Pero los principios y objetivos de esta política también están enmarcados en unos parámetros que hay que seguir. La política exterior depende únicamente de múltiples factores, desde la historia y la geografía hasta la economía interna y las condiciones
que se van a utilizar y se van a implementar para estos tratados internacionales. De hecho, la política exterior o interior está unida con cada Estado y define en el exterior sus intereses internos, pero el rumbo de la política interna también determina su política exterior. No obstante, generalmente la política exterior persigue unos objetivos que son fundamentales dentro del macro de las comunidades para la mayoría de los países, siempre buscando un beneficio o una equiparidad en beneficios que les sea necesario en determinado momento. Explico rápidamente. Si un país es productor de sorbo, pues, o de café o de cacao, y tiene para cubrir respectivamente su población y tiene una producción bastante excesiva, ya sea por parte del Estado que administra estas producciones o por parte de la empresa privada, entonces se hacen los convenios y se hacen las exportaciones a través de convenios de política exterior, a través de sus respectivos representantes o a través de personas jurídicas o privadas, pero siempre y cuando enmarcado por intermedio del gobierno para hacer las exportaciones respectivas. Lo mismo sucede con el petróleo, lo mismo sucede con el gas, lo mismo sucede con la electricidad. Hay una cantidad de gama de tratados que se hacen a través de la política exterior. También se ha generado hoy en día una cantidad de problemas que han conllevado a ciertas debilidades de la política exterior y que ha permitido pues que hoy en día pues tengan los países que ser un poco más flexibles en el objeto de aceptar y compartir responsabilidades que en determinado momento no les corresponda, pero que deben fundamentarse a través de las cuestiones humanitarias. Porque como repetí, el derecho humanitario, los derechos humanos están por encima de todo, es un requisito sine qua non que debe cumplirse, y entonces los estados están asumiendo hoy en día algunas políticas que van en beneficio de la clase, van en beneficio de la humanidad, y entonces pues allí debe prevalecer ante todos los derechos humanos. Entre los que se persigue con la política exterior está primero preservar la paz internacional. Es muy difícil que en la política exterior siempre se busquen actuaciones bélicas. Sin embargo, hay algunas excepciones que tenemos ahorita actualmente en el tapete, como es la confrontación entre la Unión Soviética, Rusia y Ucrania. Que esto lo vamos a tocar en estas próximas actividades. Hablaremos sobre ese tema y por ahí les recomendé leer un libro que guarda relación con este temario. Reforzar la seguridad del Estado frente a otros países. Esto se permite a través de la compra de armamento y inclusive de algunas bases militares que se pueden permitir dentro del territorio nacional, siempre y cuando respetando la soberanía del mismo. Si no se suscriben estos tratados en esas maneras con la política exterior, pues estaríamos prácticamente dando nuestra soberanía, o el país que lo haga estaría dando la soberanía de su territorialidad a un tercero que ejerza a través de un pequeño convenio o a través de una cuestión de política exterior, una invasión hacia la soberanía de determinado país. Proceso que está muy pendiente cuándo se hace y cómo se debe hacer y cuáles son las normas a cumplir. Algo tan parecido como la cotidianidad de alquilar un inmueble. Si usted quiere un inmueble y no pone los parámetros, las normas, las reglas, las cláusulas establecidas, pues lamentablemente está permitiendo que mañana, pasado mañana, le unen el derecho de propiedad y se quede usted hasta sin inmueble. Fomentar la cooperación entre diferentes naciones, tanto a nivel económico como comercial y cultural. Estos convenios buscan el desarrollo de la sociedad como tal, el desarrollo humano y el desarrollo económico del país. Por eso la importancia de aglutinar el Estado con la empresa privada para poder firmar muchos convenios, porque hay muchas empresas que son privadas y que están en pleno desarrollo, en pleno auge, y entonces pues a través de la política exterior, a través de los convenios internacionales, pues fluyen ese desarrollo de esas empresas en otros países. Ejemplo rápido para sacar a mencionar, tenemos el caso de España con esta firma comercial Zara, que es de un empresario español y que está en diferentes partes del mundo. Y así sucesivamente una cantidad de marcas que tienen su matriz en un determinado país y que inclusive a través de políticas exteriores que se hacen y de tratados internacionales se confeccionan en otro país
pero siguen siendo del país que contrata aquella mano de obra a través de las políticas y a través de los tratados internacionales para poder producir, que les sale más económico, pero surte ese producto ante diferentes países del mundo y se sigue manejando el nombre y aquella franquicia que pertenece a determinado país. Ejemplo, Adidas. Adidas es una marca americana, sin embargo, su elaboración es en la República de China, en Taiwán, en Filipinas, en diferentes países asiáticos, y entonces son utilizados estos países por el valor de la mano de obra más económica, pero llevan siempre patentada la empresa norteamericana y se distribuyen con franquicia a nivel internacional, pero pertenecen única y exclusivamente a la empresa y no puede haber una suplantación de marca porque se estaría violentando aquella empresa y la marca como tal. Proteger la cultura y los valores de la sociedad. ¿Qué se persigue también a través de la política exterior? Con todo lo que se firme, con todo lo que se establezca. Es proteger la cultura y los valores de la sociedad. Por eso se hacen tratados internacionales y a través de la política exterior y se hacen inclusive convenios académicos, donde el país firma tratados con diferentes universidades de diferentes partes del mundo y envía un grupo de estudiantes y muchas veces no son con el estado donde van los estudiantes en busca del conocimiento, sino son en universidades privadas, pero lo firma el Estado. Ejemplo, aquí funcionaba y todavía hay alguna institución gubernamental que lo tiene, la Gran Mariscal de Ayacucho, entonces se firmaba convenios de repente con una universidad en el extranjero que no era del Estado, era una universidad privada, pero el Estado como tal fungía pues de representante a través de su política exterior con el representante de ese gobierno, vamos a decir en España, por ejemplo, o en Estados Unidos, o en Colombia, y firmaban un tratado y entonces a su vez ese gobierno de diferente país hacía los contactos directos con la casa de estudio y buscaba los cupos establecidos para que aquellos estudiantes que iban de Venezuela que se firmaba dicho tratado. Desarrollo y consolidar el derecho velando por el bienestar económico y social de los ciudadanos. La sociedad como tal viene del derecho. Por eso el concepto del derecho dice que es una cantidad de normas que tratan de regular y que regularán el comportamiento del hombre para el buen convivir dentro de la sociedad. Muy sencillo, un conjunto de normas allí que tenemos que cumplir, que datan desde la Constitución hasta una cantidad de leyes, reglamentos, y que son de fiel cumplimiento, y el que los cumple, pues, está enmarcado para vivir conformemente dentro de la sociedad de un país. Quien vulnera aquellos derechos, quien vulnera aquellas normas, quien vulnera aquellas leyes, pues será objeto de sanciones, objeto de multas, objeto de arrestos, objeto de penas y objeto de privación de libertad. Porque eso está establecido para poder vivir en una buena sociedad, con una buena cultura y unos respectivos respetos de los derechos de los demás. Los derechos nuestros terminan donde comienzan los demás. Y el que vulnera los derechos tiene que ser sancionado. Así de sencillo es. Aplicar la justicia asegurando el cumplimiento de las normas jurídicas internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que decía anteriormente, que vulnere una norma, pues se le aplicará la justicia, asegurando el cumplimiento de las normas jurídicas internacionales. Un ejemplo, en algunos países del mundo se establece que una persona que al ser detenida con droga, pues es objeto de la pena de muerte. En nuestro país no existe la pena de muerte, sino existe una pena que puede estar 12, 18, 20 años, depende de la cuantía y la cantidad de acervo probatorio para poder imputar a aquella persona. Entonces, dentro del derecho internacional existe lo que llaman los principios de extradición, que a su vez se dividen en extradición pasiva y extradición activa. Entonces, si en nuestro país está detenida una persona que está involucrada por una cadena de narcotráfico y está siendo solicitada
por un país que tiene como pena la pena de muerte, pues Venezuela no le puede permitir la extradición hacia ese país, porque sería una violación de aplicación de justicia, porque quería mandar a una persona a ser condenado a la pena de muerte, cuando acá la pena puede ser 20, 25 años. Aquí la pena nuestra máxima son 30 años, pero es muy difícil que llegue a 30. Entonces, esos son principios que hay que estudiar y tiene que analizar nuestras representaciones diplomáticas y el gobierno como tal, y decir, no, eso no lo permito porque él va a pagar aquí la pena y posteriormente que pague la pena, pues será puesto en libertad y se puede ir a otro país. Entonces, hasta en eso se debe estar pendiente de lo que son los tratados y las políticas exteriores que se pueden suscribir con determinados países. Respetar los derechos y las libertades fundamentales de las personas. Los derechos humanos siempre inculcados en este conversatorio que tenemos, que tiene que haber un respeto único por los derechos humanos, y de igual manera se debe velar también por las libertades fundamentales de la persona. El derecho a la libertad es un requisito, es un principio que nace con el mismo hombre, es un derecho humano. Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la libertad. Y a través de las constituciones tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la libertad, al libre tránsito, al estudio, al trabajo, una cantidad de derechos que tenemos. Y a su vez también tenemos obligaciones. Pero el derecho a la libertad está estipulado como derecho humano de todo ser, está catalogado como un derecho constitucional y está suscrito, por ejemplo, por Venezuela, está suscrito desde el año de 1945 a través de las normas constitucionales internacionales que nacieron por allá en San Francisco, Estados Unidos, y que es donde se da la sede del derecho constitucional interno que supervisa y regula todos los tratados internacionales y cuando son vulnerados estos tratados a través de las políticas exteriores de determinado país. Entonces allí está el derecho a la libertad. Y ese derecho a la libertad tiene que ser aplicado en beneficio del ser humano. Ninguna persona puede ser juzgada privada de libertad si el delito no implica una pena de estar detenido, estar encarcelado. Porque entonces si eso sucediera inicialmente y lamentablemente sucede, entonces la persona está pagando una pena anticipada que al final se determina que no era culpable, pero ya tuvo un montón de tiempo y quién le va a resarcir aquel daño. Entonces donde vendrán las quejas, vendrán las demandas ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, ante la Corte Internacional Penal y una cantidad de instituciones y organizaciones que están a través de los elementos de la política exterior y que se han constituido a nivel del mundo y que están suscritos a esos tratados y la asistencia de esas organizaciones por los mismos estados y que a su vez son los que deben de cancelar unas cuotas mensuales o anuales para que el estado pueda participar, tener derecho a voz y voto allí y a la vez puede también ser objeto hasta de sanciones en determinado momento. La política exterior vive ejemplos históricos y actualmente se ve una cantidad de situaciones que están regulando a través de la situación y que muchas veces permite la flexibilidad y debe existir la cooperación entre un país que sin tener nada que ver con eso, pues tiene determinado momento que llegar a un acuerdo de convenios para ayudar a suscitar algo que puede estar sucediendo y que pueda permitir la cooperación entre dos países o de buscar la solución de un problema que uno quiere llevar y que el otro puede perfectamente solucionar. Actualmente en el tapete tenemos una situación que es crítica. Es el desplazamiento de una cantidad de personas que van de un país, de diferentes países, hacia Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se está viendo desbordado porque todos esos ciudadanos pasan por otro país y llegan allá en una forma irregular, ilegal. Entonces, recientemente, en estos días, pues se ha implementado otra cantidad normativa donde están siendo devueltos al país, al último país que ellos pisan antes de estar en Estados Unidos, para posteriormente estudiar la posibilidad de que vayan ingresando, pero si quiere a través de un censo, a través de unas otras políticas que no le vayan a perjudicar el ingreso de tantas personas. Entonces está la cooperación de otro país
en este caso México, que se está convirtiendo prácticamente en el receptor de aquella masa de personas que vienen de diferentes países que quieren entrar a Estados Unidos, se está convirtiendo en receptor para mantenerlos allí, y que Estados Unidos a la vez suscribe con ellos, con México, unos tratados a través de su política exterior para que pueda prestar allí la cooperación de allí aquella gente y poder suministrar inclusive dinero para mantener esos gastos y crear allí determinadas instituciones donde las personas puedan permanecer e inclusive allí puedan ser deportados y mandados a cada quien a su país, diferentes países que están allí. Entonces, eso nos permite establecer que las políticas exteriores son convenios y son cooperaciones que se hacen y que se deben manejar con el raciocinio, con el buen sentido, sin la prepotencia y sin querer nadie sacar ventajismo a otro. Tenemos un ejemplo de política exterior, que es el Canal de Panamá, donde conversa una cantidad de embarcaciones de diferentes banderas de diferentes países, y que allí prácticamente al pasar por ese canal hay cierta vulneración de la soberanía panameña, pero es un tratado que existe a través de políticas exteriores que permite la fluidez por ese canal, independientemente de que sean diferentes banderas, pero son convenios de buena fe suscritos y que permiten que muchos países puedan utilizar aquello para poder pasar. Nuestra reciente frontera aperturada acá en la frontera con el norte de Santander, con el estado Táchira, pues también ya se está permitiendo el ingreso de camiones y la salida de los mismos con mercancías, con productos que son importados tanto de Colombia para Venezuela y de Venezuela para Colombia, y muchas veces allí, hace años, pues también permitía a Venezuela se convertía en un país simplemente de tránsito donde salía una cantidad de camiones cargados con una cantidad de carbón y entonces pasaban por territorio venezolano, llegaban a Falcón o llegaban a Maracaibo y ahí se embarcaban y salían para otros países. Entonces nosotros simplemente los venezolanos prestábamos de buena fe el tránsito por nuestro territorio venezolano para que se hicieran esas exportaciones hacia otros países. Esa es la cooperación que existe para el desarrollo social, cultural, económico de todos los países con los cuales se suscribe convenios a través de política exterior, pero siempre y cuando respetando los derechos humanos y respetando la soberanía y respetando la paz y la tranquilidad del país. Porque si eso va a vulnerarse todo esto que he dicho anteriormente, pues lamentablemente se tendrá que eliminar ese tratado, ese convenio que se está suscribiendo, porque hay cierta vulnerabilidad de la soberanía, la falta del respeto a los derechos humanos, el peligro de la paz que tenga Venezuela aquí en determinado momento, por simplemente convertirse en un país que permite el tránsito para beneficio de otros países, pero que en normas internacionales está establecido porque es el desarrollo de los países y así es como tiene que ver la convivencia para el desarrollo del mundo. La política exterior define el rumbo de un Estado. En el entorno internacional refleja la importancia que el país concede a sus socios estratégicos, dejando de entrever sus valores. España, por ejemplo, sigue defendiendo sus intereses y posiciones en el contexto de lo que es el problema de Gibraltar con el Reino Unido. Otro ejemplo importante de la política exterior española es el acercamiento a Iberoamérica, ya que los profundos vínculos que nos unen históricamente y culturalmente existen y han existido convenios en la región para la internacionalización de la economía española en beneficio de ellos y a la vez en beneficio de los países donde sucede esto. Y por eso les ponía hace rato el ejemplo de Zara. Es una firma española que permite el beneficio para la empresa española, pero que a la vez viene a Venezuela o viene a Colombia o viene a Chile o viene a Perú, y también sirve porque trae el desarrollo económico de estos países que he mencionado, porque sus empleados, independientemente de sus gerentes que pueden venir de España, pues sus empleados son nacionales de cada país donde esa firma española radica y donde se beneficia una cadena de comercialización y existe el intercambio cultural, aunque parezca mentira, porque es una cultura de España, la vestimenta, la forma de ser, la forma de los tejidos, la forma de la tela, la forma de la confección, y permite invadir, si se quiere, en buen sentido de la palabra,
una costumbre de convivencia y de vestimenta, el caso de Perú. Bueno, aquí en Venezuela pues, estamos acostumbrados ya a otro tipo de vestimenta y eso, pero sin embargo vamos adquiriendo un tipo de prendas que vienen con etiquetas de europeas, y eso va en beneficio de la culturalización y el desarrollo de la persona y el desarrollo económico, porque esas empresas traen utilidades comerciales para ellos y utilidades económicas para el país, porque va a ayudar al desarrollo laboral con el que está firmado ese convenio a través de la política exterior, y permite pues que exista una globalización de macro comunidad e intercambio económico y cultural y empresarial de un país con otro. Uno de los países que intervino hace muchos años en política exterior, en la guerra de independencia de Cuba de España, y a partir de ese momento comenzó a desplegarse una política exterior más agresiva que le debía involucrarse directamente en diferentes conflictos armados en el mundo. No olvidemos que España tuvo que ver también con la cuestión de la guerra de independencia de Cuba, y de allí para acá pues ha estado también presente en muchos acontecimientos donde ellos mandan inclusive tropas en son de pacíficos, aquellos que llamamos los cascos azules, que están a través de la política exterior, que es para conservar la paz y eso. Y muchas veces pues también mandan a combatir grupos terroristas que están en determinados países, y allí pues funcionan las mancomunidades internacionales, y entonces hay obligaciones de tener que aportar tropas y eso. Cuando se suscitó la guerra entre las dos Coreas, pues algunos países latinos prestaron cooperación en algunos en armamento, y otros prestaron, perdón, en economía, en mandar algunas cosas, pero más que todo Colombia mandó escuadrones de ejército a luchar allá en la guerra de Corea, entre las dos Coreas. Eso fue hace ya años. A partir de eso, pues los países se involucran también en la participación de algunos enfrentamientos bélicos, y ahorita con lo que está sucediendo con Ucrania y Rusia, pues también vemos que la Comunidad Europea, algunos países aportan una ayuda a un país que lo consideran más débil, y el otro aporta una ayuda al otro que lo consideran más fuerte, y entonces son los criterios que se manejan cada quien, independientemente de los tratados que tienen a través de la política exterior. En primer término, podemos decir que el efecto, aunque en este sentido metafórico se puede hablar de la política exterior de otros actores internacionales, existen algunos movimientos populares y existen organizaciones gubernamentales, que lo dije anteriormente. Lo cierto es que la política exterior solo puede predicarse de los estados, ya que son los únicos actores que se reúnen pero cumplió los requisitos necesarios para poder desarrollar plenamente y con la capacidad jurídica reconocida internacional y la capacidad política plena, autónoma y eficaz. Para poder suscribir acuerdos de política exterior, tiene que tener la personalidad jurídica internacional, ser reconocido como un Estado independiente, un Estado soberano, un Estado democrático, y suscribir aquellas políticas. Para poder suscribir aquellas políticas, porque hay algunas cosas que lo pechan y le impiden hacer ciertos convenios por sus condiciones políticas, desarrollo político y social y económico y cultural, y la violación de derechos humanos, pues le impide muchas veces participar en algunas actividades internacionales. Entonces ahí es donde viene el aislamiento de aquel Estado por parte de la comunidad mundial, porque hay vulnera algunos tratados que están suscritos en esos convenios de política exterior, y que lamentablemente al violentarlos, pues que cuando los suscribe a través de la política exterior se compromete a cumplirlos a cabalidad, y si no los cumple, pues entonces es objeto si se quiere, de cierto rechazo, inclusive de ciertas sanciones, y que van a ser tipificadas a través de la aplicación del derecho constitucional internacional, que, como decía, está suscrito allá en San Francisco, en el que tiene su sede principal, y donde está comprobado por un tribunal y una cantidad de representantes de diferentes países que forman lo que llamamos el tribunal disciplinario, que sancionaría a aquel país infractor en determinado momento. En otro lugar y en otro orden de ideas, podemos decir que la política exterior no puede disociarse de la política interior del Estado. Ambas interfieren mutuamente, ya que en el último extremo, ambas no son más que dos facetas de una misma realidad política.
La del Estado, tanto su dimensión institucional como su base social, la diferencia entre estas dos esferas de la política del Estado responden en último extremo a la diversidad de las formas. A la diversidad de las formas de su cumplimiento. O sea, no puede estar firmando un tratado de libre comercio cuando usted tiene las fronteras cerradas. No puede firmar un tratado sobre derechos humanos y desarrollo humano cuando se vulnera el derecho humano. No puede firmar un tratado de desarrollo académico cuando no carece de casas de estudio. Entonces, eso tiene que estar de acuerdo a lo que tengas como Estado interno, tiene que sacarlo externo. Es algo parecido. Uno no puede pensar comprarse un automóvil si no tiene los medios para hacerlo, a menos que vaya a delinquir. Uno no puede pensar ir a un restaurante de cierta etiqueta si su alcance económico, sus ingresos económicos no le permiten. Entonces, así es también el Estado. El Estado tiene que primero revisarse internamente cómo está su actividad económica, política y social para poder suscribir tratados a través de la política exterior. La política exterior no para que funcione no es nomás sino el complemento de una cantidad de actuaciones que deben estar reguladas por los órganos estatales. En principio, por parte del gobierno. Y segundo, por principio de la empresa privada. Por eso siempre está de la mano gobierno, empresa privada con gobierno, porque ahí está el soporte económico de un país, ahí está la grandeza económica. País que tenga desarrollo económico de empresa privada es un país próspero. País que vaya de la mano con la empresa privada, pues puede fluir muchos beneficios y desprende inclusive de una carga, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa privada le ha quitado una carga de contrataciones salariales y todo el Estado, que prácticamente el empresariado la va a solventar. ¿Por qué? Trayendo gente para las empresas para que produzcan y que a su vez va a servir de exportación por las políticas exteriores firmadas por el Estado y que va a percibir el Estado sobre una cantidad de ingresos por todos esos aranceles que se van a pagar por las exportaciones o por las importaciones. Fíjate cómo funciona el aparataje económico cuando el Estado con la empresa privada, o sea, con el Estado, con las personas jurídicas o las personas naturales, hacen una buena convivencia y pueden avanzar rápidamente en el desarrollo social, político y económico de un Estado. Por eso hay que decir que la política exterior se confunde con la política interior. Si tú vives bien, produces bien, pues puedes vivir bien y producir bien para el exterior. Pero si tú no vives bien ni produces nada, pues lamentablemente no puedes abarcar a captar un mercado internacional. Ejemplo, la República Federal China. China tiene un contexto filosófico para ellos de una cuestión ideológica que es el comunismo. Pero China, en el fondo, es un Estado netamente capitalista. ¿Por qué? Porque en China funcionan todas las marketing del mundo de alta gama. Tommy, Levi's, Nike, una cantidad de marcas que son confeccionadas en la República Federal China. Y la República Federal China es un monstruo. Y eso es la evolución de los grupos asiáticos. Los tigres asiáticos han evolucionado y tienen un complemento económico grandísimo. Y entonces hoy en día hacen unos convenios de libre tratado de política exterior con demás países y financian, prestan dinero porque tienen mucha capacidad de adquisición de la moneda. ¿Por qué? Porque tienen grandes empresas, tienen grandes construcciones de textiles, grandes construcciones electrónicas, magnéticas, una cantidad de gama de productividad. Porque así como tiene población, también tiene productividad. Entonces es un país donde todo funciona y funciona a la perfección. Tiene una cantidad de millones de habitantes, pero en la República Federal China funciona todo a través de cámaras de seguridad.
Yo tengo el caso de unos amigos que vienen allá y me dicen, mire, doctor, aquí en China hay aproximadamente 4 habitantes por una cámara. 4 o 3 habitantes por una cámara. Imaginen usted la millonada de cámaras que hay aquí. Aquí hay cámaras por todos lados. Y cada día el gobierno implementa más seguridad. Pero independientemente de todo, se respeta el derecho laboral, el derecho al trabajo, los derechos humanos para ellos son un requisito sine qua non. Pero hay sanciones para que los vulnere y para que los quiera faltar. Y el que comete delitos, pues, es sancionado. Y en las cárceles de China, la gente va a trabajar y va a producir, porque acá también hay microempresas adentro para que también trabajen. Allá nadie va a estar descansando, comiendo y durmiendo y va a ser una carga para el Estado. No, el que va detenido tiene que trabajar, tiene que producir. O sea, si va a estar allí preso y va a comer, pues tiene que producir siquiera para la comida de él. Así de sencillo y así de funcionar. El Estado tiene que quitarse las cargas de una cantidad de personas que pueden estar detenidas cuando perfectamente eso puede estar descentralizada y pueden ser por personas que las administren y que cubren esas necesidades, porque el Estado no puede estar cargando una carga de unas personas que tienen una mala conducta, un mal comportamiento, y de paso también hay que tener comida, dormida y todo, que darles todo. Entonces, en China funciona los respetos a los derechos humanos para todos los detenidos, pero ellos tienen que trabajar. Pero sus tratados internacionales a través de la política exterior es de fiel cumplimiento para todo lo que fabrica. Aquí por lo menos en Colombia hay una marca muy reconocida que es la marca Toto, pero las confecciones Toto se hacen todas en China. ¿Qué hizo esta empresa? Dejó una empresa pequeña productora en Bogotá, mandó unos diseñadores directamente a China, contrataron allá a sus empresas, allá hay un personal técnico que tiene que ver con la confección y todo de los bolsos, de los modales, de las maletas, los accesorios, pero la mano de obra es china y esa gente pues se ha ido capacitando con su idioma y todo, y han ido aprendiendo el idioma y todo, y viven, son colombianos que vienen de China, pero son los que gerencian la empresa, pero bajo las normativas del gobierno chino, cumpliendo a cabalidad todo lo que les exigen y produciendo para allá, le producen al país, a China le producen porque le ocupan la mano de obra, la cancelan, el Estado se quita la carga de encima y a la vez esa mercancía viene para diferentes países, tanto Europa, África, Asia y nuestro continente, y la marca pues ha trascendido a nivel mundial. Entonces, fíjate cómo una relación de un país con otro, en el buen cumplimiento de las normas y de las ideas y el respeto, se pueden hacer grandes cosas. Yo siempre pongo algunos ejemplos que sacarlos a relucir. Cuando nosotros conformamos un hogar con una pareja, pues es un convenio que hacemos. Convenio de convivencia que lo podemos suscribir a través del matrimonio, ya sea eclesiástico, sea civil, o simplemente un concubinato de mero hecho. Pero también tiene obligaciones. Y entonces, posteriormente vienen los hijos. Tenemos la obligación de también administrar el hogar, administrar los hijos conjuntamente con las personas que hemos suscrito aquel convenio, que es la esposa, la cónyuge, o con la señora que podamos estar viviendo. Y entonces entre ambos le vamos a echar pichón a la cosa. Vamos a tratar de salir adelante, vamos a cooperar recíprocamente, yo tengo, tú tienes, vamos a ir poco a poco. Y la familia va acrecentando, ya buscando posteriormente una buena, primero se comienza con alquiler, después una casita, después se puede tener un buen carro, después los muchachos van creciendo bajo buenos principios de la normalidad, buenos valores, van a la universidad, se hacen profesionales, las personas después comencemos a envejecer, pero hemos ido cumpliendo la labor siquiera de ser buenos padres, de ser buenos hijos, de ser buenos hermanos, de ser buenos amigos, que es lo que queda. Y el día que tengamos que partir, pues partimos con el deber cumplido de haber hecho unas buenas relaciones maritales, paternales, de hijos, de hermanos, de amigos, y hemos ayudado a crecer una sociedad. Así es la política exterior, firmar buenos convenios, cumplirlos, buscando siempre el beneficio cultural, social, político, económico, y respetando los derechos humanos de todos. Este conversatorio que he querido tener esta mañana con ustedes
pues ha ayudado un poco, si se quiere, a ir despejando las dudas y ir entendiendo un poquito para ustedes, pues ya conocidas, porque estoy hablando con personas ya de un altos conocimientos. Permiso. Ya con estudios avanzados en licenciatura y algunos quizás con doctorado, pero siempre es ameno estudiar algo más. El deber del ser humano es cada día ir aprendiendo, y todo lo que se aprende pues no es malo, y vamos a ir teniendo conocimiento un poco de una cosa y de otra y de otra. Por eso cuando a mí me dijeron que había que dar unas clases de una asignatura que se llama política exterior y que corresponde a la carrera de ciencias políticas, mención gobernabilidad, pues me llamó la atención. Y qué bien que poder participar con ustedes y poder intercambiar y llevar esos conocimientos elementales que yo pueda tener en la materia de derecho internacional, poder discernir con ustedes este tema. Y lo bonito hubiese sido, pues, yo acostumbro ir hablando y voy dando derecho a palabra y van aportando el una oportunidad, la otra oportunidad, pero quizás las ocupaciones que todos ustedes tienen, que son 8 personas en total, que son los señores César Muñoz, José Luis Moreno, Ken Ramírez, José Luis Morano, Acuña Marlon, Chacón Franklin, Araujo William y Pérez Eduardo, pues quizás no les permitió estar presente hoy, pero me gustaría que en la próxima actividad, de acuerdo a la programación que ya yo les pasé a ustedes por plataforma, pues puedan acudir, y es bonito cuando hay la inserción y cada quien participa. Entonces eso yo lo denomino la lluvia de ideas, porque de repente el señor César dice una cosa, entonces el señor Alexis dice otra, y Franklin dice otra cosa, y yo les digo otra cosa, y entonces vamos intercambiando una cantidad de ideas y de gama de pensamientos, y eso genera una lluvia de ideas que nos permite cada día a ir abarcando más conocimientos y profundizar en determinados temas. De repente nos equivocamos y entonces la palabra simplemente del otro pues nos puede ayudar a corregir o nos puede ayudar a profundizar más en engrandecer lo que ya sabemos. Que los estados provocan un solapamiento en esta fase y con ello dificulta para poder comprender y explicar cómo es la política exterior. Cuando existe toda esta cantidad de inconvenientes y esta cantidad de desplazamientos y esta cantidad de irregularidades que muchas veces se cometen a través de la política exterior, pues uno como que pareciera como no quiere entender, como que no le gusta, bueno, pero si firmamos este tratado, ¿por qué se está haciendo diferente? Es que las circunstancias que se pueden firmar en el momento que se hace ese convenio de política exterior, pueden salir otras situaciones adversas que obligan a ceder un poco en lo que se ha tratado y llegar a un convenimiento que vaya en beneficio de los dos. Por lo menos la situación que repetí hace rato, que vive México con Estados Unidos actualmente, pues no se pensaba que iba a suceder, pero ya está sucediendo. Entonces le toca a México ahora que ser, si quiera, garante de aquellos principios humanos, del derecho humano, del derecho internacional, y con un convenio con Estados Unidos recibir las personas que Estados Unidos está deportando, porque Estados Unidos tiene que hablar por su seguridad, por su soberanía. Entonces ahí hay cierta flexibilidad. Nuestra frontera permaneció cerrada un poco de años, no ocasionó mucho problema en el desarrollo económico, político, social, humano. Nosotros, pues, los que tenemos por costumbre o por necesidad que atravesar o por cuestiones académicas tener que atravesar nuestros puentes internacionales, pues muchas veces nos toca que tomar por la trocha porque se nos queda el pase, el carnet. Ya hoy en día, pues gracias a Dios, ya a través del acercamiento entre el ciudadano presidente de la República de Venezuela, el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el ciudadano presidente de la República de Colombia, tanto el señor Maduro como el señor Petro, pues se han hecho ya los acercamientos y ya pues las fronteras se han aperturado, se han ido aperturando poco a poco, porque tampoco se puede aperturar de la noche a la mañana, tiene que haber una cantidad de parámetros que tienen que ser cumpliendo y que garanticen también la estabilidad y la economía y la soberanía de los dos países, y poco a poco pues van ido también ya aperturando. Ya esta semana que pasó ya fue eliminado el carnet que no puede ingresar, cualquier venezolano puede pasar libremente ya para allá.
Y todo eso puede haber perfeccionamiento. Ya también el horario se estira un poco más, ya hasta las 9 de la noche. Ya llegará el momento, como dijo el presidente nuestro, pues ya llegará el momento en que ya habrá tránsito libre, pero todo va llegando a su respectivo momento porque eso es lo que permite la relación de política exterior. Es la unión, el conversatorio, el diálogo, y todo tiene que funcionar a través del diálogo. Y el diálogo funciona desde la formación nuestra como persona hasta el momento de estar representando en alguna institución, y más cuando se representa el Estado, y más cuando se representa, y más cuando representa el Estado, más cuando representa el Estado. Entonces, el diálogo es muy importante y el conversatorio es muy importante. Ya pues dicho esto, solamente me resta indicarles que está pendiente allí de todo lo que se habló. He tocado algunos temas de mucha importancia. La próxima semana también hablaremos sobre política exterior y convenios que tiene suscritos nuestro país de la República de Venezuela con la República de la India, Irak, Rusia, China y con otros países que también tenemos convenios y que hoy, gracias a Dios, se está volviendo a reaperturar y a volver a reconsiderar, y estamos en el buen camino en que todo eso siga fluyendo. No me resta más sino dar las gracias, invitarles a que le pongan atención a este tema que es muy importante, como es la política exterior, que guarda relación con el derecho internacional, que es el derecho internacional público, el derecho internacional privado, que habla de los tratados de libre comercio, que habla de las teorías del derecho internacional, que se habla del derecho cultural internacional, y que es un tema muy apasionado, porque cuando ustedes hablan de la tesis de ustedes, perdón, la carrera de ustedes de gobernabilidad, pues debe saberse que la gobernabilidad no solamente es interna, la gobernabilidad también es externa, porque de acuerdo a lo que hagamos externamente, pues nos trae beneficio interno. Si somos unos buenos comerciantes, si somos buenos aplicados a la política exterior y cumplimos con todo lo que firmamos y con los compromisos que adquirimos, pues vamos a tener un país en pleno desarrollo. Pero tan igual como el que quita prestado y paga, pues va a tener todo el tiempo un crédito y va a ir bien. Pero el que quita prestado y no paga, pues lamentablemente nadie va a fiar ni nunca va a tener ningún crédito y siempre va a ir mal, porque la conciencia nunca lo va a dejar vivir tranquilo. Dicho esto, pues, que el gran creador del universo les guíe sus pasos, que tengan una feliz semana con toda su familia y muchas gracias por su asistencia.